Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente para entender a detalle estas nuevas disposiciones y, por supuesto, el principal impulsor de estas modificaciones a la Ley de Cultura Física y Deporte es el diputado del PRI, Gerardo Lisiaga, que está con nosotros en este estudio, a quien le agradezco mucho su presencia. Gerardo, ¿cómo estás? Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y con el gusto también, por supuesto. ¿Por qué nace esta iniciativa? Hay quien dice que es una iniciativa que reprime, incluso la izquierda no quiso acompañar este esfuerzo. Bueno, esta iniciativa nace desde que yo llego a la Cámara de Diputados. Cuando se crea la Comisión de Deporte, le solicito al presidente, a Felipe Muñoz, que ya es verdaderamente necesario que legislemos en este asunto. Yo sé que no soy el primero y sé que hubo otros intentos, por decirlo así, para acotar este tipo de violencia en los estadios, pero que no habían llegado a ningún puerto, y lo que nos lleva es este vacío legal que hay en los inmuebles deportivos de nuestro país. Porque ¿cuántas veces hemos visto que estos pseudoaficionados llegaban, lesionaban a la gente, causaban daños en los inmuebles, los detenían, los llevaban al Ministerio Público y por 200 o 500 pesos al rato los dejaban salir? Lo que vimos en estas imágenes del pasado sábado, que fueron verdaderamente lamentables, es ya lo más grave que ha pasado en nuestro fútbol. Oye, grave también me parece que haya sido, desde mi punto de vista, coyuntural la aprobación, porque tiene que pasar esto para que verdaderamente entonces sí la tomen en serio y la aprueben. O sea, tenía que pasar esto, que un policía le desfigurara en la cara, para que entonces ya se pusieran a aprobar la ley que llevaba mucho tiempo ya en el horno. Sí, la verdad es que la iniciativa se presentó el pasado mes de octubre. El presidente de la Cámara la turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Deporte. ¿Por qué justicia? Pues porque lleva penas de cárcel por primera vez. Y de deporte porque nosotros somos quienes iniciamos con este proyecto de ley. El 13 de febrero se aprueba en las Comisiones Unidas de Justicia y Deporte, 24 votos a favor, 5 abstenciones de todos los grupos de la izquierda, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Y cuando estábamos en este proceso para poder llevar la iniciativa al Pleno, se habían querido establecer unas mesas de diálogo, pero pues no se dieron, no participaban. Era verdaderamente un tema difícil el poder llegar a coincidencias con ellos, y entonces lo que se hizo fue pensar que se iba a ir a más tiempo, y desafortunadamente, como dices, las imágenes que vemos en pantalla son las que detonan este proceso, porque el pasado martes le pedimos al presidente de la Cámara que le diera ya publicación a la iniciativa, al dictamen, no iniciativa, ya el dictamen aprobado, y entonces nos dio la oportunidad de votarlo el día de hoy. Pero qué tristeza y qué lamentable, como tú dices, que sea un hecho como este mediático el que haga que la ley se presente cuando está desde el 13 de febrero y cuando la presentamos desde octubre del año pasado. Y que quizá esto no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. Ahora, otra de las cosas importantes, la ley es un principio, ¿no? La ley finalmente es un principio, pero sin la aplicación de la ley no hay nada. Y para aplicar la ley se necesitan cuerpos de policía verdaderamente preparados. Aquí, por supuesto, un salvajismo tremendo, pero también una incapacidad de la policía para controlar ese tipo de situaciones. Es evidente que no tenemos policías en este país que sepan qué es lo que hay que hacer cuando esto pasa, ¿no? Claro, y la ley lo prevé, ¿eh? ¿Qué dice la ley al respecto? El dictamen dice que los cuerpos de policíacos tendrán que recibir capacitación especializada para el manejo de masas y de aficionados en inmuebles deportivos. Y además hace una gran coordinación, Francisco, que antes no existía, con la figura de un comisionado, que la figura ya estaba como tal, pero no existen físicamente los comisionados. Se está proponiendo que haya un comisionado en cada uno de los 32 estados que estaría en las reuniones de coordinación para los eventos, y esa figura sería de vigilancia, coordinación y sanción. Es decir, si a la luz del comisionado se da cuenta que un evento no reúne las mínimas medidas de seguridad, él puede cancelar el evento. Y me refiero muy rápido, tú lo recuerdas muy bien, al evento del Monster Truck que se llevó a cabo en Chihuahua, que si hubiera existido esta ley y hubiera ido el comisionado a ver cómo iba a ser el evento, no lo hubiera permitido. Hubiéramos evitado muchos muertos. Dos ejes principales, uno punitivo, por supuesto, y el otro preventivo. El punitivo, hay pena de cárcel para quien pueda causar este tipo de desmanes. ¿Cómo está este asunto? ¿Cuáles son las conductas? Mira, hoy sufrió una modificación del artículo 154, que fue verdaderamente de consenso. Es decir, si tú te saltas al terreno de juego, pero no agredes a nadie, lo haces únicamente por estos 5 minutos de fama de quienes corren y quieren que los vean en su casa, si no agredes a nadie,
eran 3 días de prisión o una multa administrativa. Hoy se quedó únicamente en una sanción administrativa, pero si saltas al terreno de juego y agredes a alguien, empiezan las penas que van entre 6 meses y 4 años y medio, dependiendo la gravedad de lo que cometas dentro del terreno de juego. Y lo más importante que para mí es, el proceso es, así empezaron en otros países, Francisco. Así empezaron en Inglaterra y lograron acotar y casi erradicar la violencia. Ya los famosos hooligans que provocaron las peores tragedias, la de 1985 en Heysel, en Bélgica, y la del 89 en Hillsborough, ya no están, ya no van las barras. Tú no ves una barra como tal en un evento de la Liga Premier. Que esa es la otra parte de la ley. O sea, el hacer un registro de los aficionados que podrían ser violentos para prohibirles la entrada. Exactamente. El artículo 155 prevé este padrón de aficionados violentos que se subiría a Plataforma México, que es el Sistema de Seguridad Nacional, para que estuviera boletinado en todo el país. Si este proceso existiera, este personaje, que es uno de los 8 que están en el penal de Puente Grande, acusados de tentativa de homicidio, no hubiera regresado a un estadio. ¿Por qué? Porque eran 7 veces que lo habían detenido por alteración, lesiones, riña, daño en propiedad ajena, inhalación y consumo de sustancias y prohibidas en los estadios. ¿Cómo lo vas a detectar cuando llegue a un estadio? ¿No? Porque si ahorita estamos viendo que los estadios entran todavía con algunos artículos peligrosos, ¿cómo vas a detectar entre tanta gente a esos personajes? Ahí se le pidió ya a la Federación Mexicana de Fútbol que tome su papel y a los dueños de los clubes que tomen su papel. Van a mantener los grupos de animación, credencialícenlos y díganos quiénes son y dónde están. No hay nadie mejor que los equipos de fútbol, que esa es su responsabilidad. Claro. Ahí sí tienen responsabilidad de decirnos quiénes son de los aficionados que ustedes tienen en sus grupos, los violentos, los que ya tienen identificados y sobre todo, dónde están, qué hacen y si tienen o no antecedentes penales. Eso lo tiene que hacer la Federación Mexicana de Fútbol y ahí sí tienen que asumir su responsabilidad. Y en la entrada habrá una especie de computadora con esa base de datos. Estamos pidiendo que la credencialización pudiera ser hasta con un código de barra. Y si habrá una sanción si no lo hacen los clubes y la Federación, ¿no? Porque la Federación ha actuado con una comodidad y verdaderamente con una irresponsabilidad en esto tremenda, ¿no? Recibirán sanciones, por supuesto, y lo dice la ley. Por eso se me hacía muy extraño que los grupos de izquierda dicen, es que no hay sanciones, ¿no? Es que dice ahí, delimita perfectamente el ámbito de cada quien. Si tú no cumples con lo que te establece esta coordinación del comisionado, estás incurriendo en falta y entonces serás sancionado. Muy bien, pues enhorabuena, yo creo que hacía falta y finalmente lo hemos platicado muchísimas veces tú y yo, porque es un espectáculo al que van familias, ¿no? Yo creo que no hay mejor momento que pueda tener un padre y un hijo que ir a un estadio de fútbol a ver a su equipo y que este tipo de cosas ocurran, son espeluznantes, por decirlo menos, ¿no? Ese es el espíritu de la ley. ¿Qué estamos esperando? ¿O qué es lo que proponemos o qué es lo que buscamos con la ley? Que regresen las familias mexicanas al fútbol. Ni el mexicano. Agua de riñón se va a poder reventar. No, amigo, ya no vas a poder hacer este tipo de No, cosas. nunca lo hacía yo, ¿cómo crees? De ninguna manera. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Te lo agradezco mucho. El diputado Gerardo Lisiaga del Partido Revolucionario Institucional. Mire. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.